transferasas transfieren un grupo de átomos de un sustrato a otro sustrato. Y al cambiar ese grupo de átomos, se cambia la estructura química. No es lo mismo. El L-aspartato ya no se llama L-aspartato, se llama oxalacetato. ¿Por qué? Porque ha perdido su grupo amino. Alfa-cetoglutarato ya no se llama alfa-cetoglutarato, se llama glutamato. ¿Me entendieron? ¿Qué hace la transferasa? Transfiere un grupo de átomos de un sustrato a otro sustrato. Vamos por las otras. Hidrolasas. Para entender mejor esta parte, ustedes tienen que saber entender las palabras. ¿Qué significa hidro? Agua. ¿Qué significa lasa? Ruptura, destrucción. ¿Destrucción de qué? De las moléculas de agua. Por ejemplo, en este tipo de enzima, este es un compuesto químico. Este compuesto químico va a romperse un enlace. ¿Dónde está la flechita? ¿Ven esa flechita? Se va a romper ese enlace gracias a la adición de la molécula de agua. Por eso se dice hidrolasas. Son enzimas que participan una molécula de agua para romper el enlace. Entonces eso hace las hidrolasas. Rompen el enlace a través de la adición de una molécula de agua. Vamos por la siguiente. Óxido reductasa. Vamos con la óxido reductasa. ¿Qué dice el título de la óxido reductasa? Cataliza reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno o electrones. Por ejemplo, este compuesto químico que ustedes ven, ¿tiene hidrógeno? ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos tiene este compuesto de 3 átomos de carbono? Esos de rojo, ¿cuántos son? La verdad, este compuesto químico tiene 5 átomos de carbono, 3, 4 y 5. Pero está marcando esto de color rojo. ¿Cuántos de rojo hay? 2 hidrógenos. ¿Qué va a pasar? Que esos hidrógenos de este compuesto químico van a pasar a una coenzima que se llama NAD. ¿Qué se llama esa coenzima? Se llama nicotin-adenin-dinucleótido. Entonces, este compuesto químico pierde su hidrógeno y le entrega a este otro compuesto. Ya no se llama NAD, se llama NADH2. Entonces, hay una transferencia en la oxirreductasa de hidrógenos. ¿Me entienden? Hay la transferencia, es más específica, ¿no? Las transferasas, ¿qué transfieren? Un grupo de átomos. ¿Estas qué transfieren? Hidrógeno. Les está diciendo hidrógeno y o electrones. Entonces, la oxidorreductasa transfiere hidrógeno. Vamos con el siguiente. ¿Me entienden la oxidorreductasa? Sí. Ya vamos a terminar la clasificación. Vamos con la isomerasa. Yo siempre les he dicho a ustedes, yo no quiero que sea como la anterior en los grupos de bioquímica. Yo les daba mi diapositiva y de eso nomás estudiar. Yo les dije a ustedes, tienen que estudiar del libro. Y gracias a mi persona, por lo menos conocen el libro de química de Antonio Blanco. Porque tengo alumnos de Fisio 2, y esos alumnos de Fisio 2 me dicen que no conocen el libro de bioquímica de Blanco. ¿Cómo puede ser que no conozcan? Se pasan de libro de Fisio 2. Pero, bueno, vamos a hablar de las isomerasas. Nunca les he dicho, no pregunten de bioquímica, porque bioquímica 1 es mi dominio, es lo que más me gusta. 4 años que doy en la Gabriela de Moreno. Y por eso que a mí me molesta que siempre esta clase viene en la... ¿Por qué avanzamos la isomerasa? En el libro de bioquímica de Antonio Blanco menciona a los isómeros. No sé si han escuchado que la glucosa, tenemos la glucosa dextrógira y la glucosa levógira.
Cuando hablamos de glucosa dehidrogenasa y levogirasa, son isómeros. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué son isómeros? Nunca ningún alumno de este grupo, por eso es que yo veo tanto desinterés en este grupo, que ni siquiera se les ocurrió preguntarme, doctora, ¿qué es isómero? Porque aquí, gracias, solamente la única persona que yo conozco que es bioquímico y médico soy yo. No hay otro bioquímico y médico, geométrico de posición. Cuenten los átomos de carbono de la dihidroxiacetona fosfato. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 3. ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos tiene dihidroxiacetona? Tiene 5. ¿Cuántos oxígenos? 6. Oxígeno. Tiene 3 oxígenos y un grupo fosfato. Vamos por el gliceraldehído 3 fosfato. ¿Cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos? 3 carbonos. 3 carbonos. ¿Cuántos oxígenos? ¿Oxígenos cuántos son? 3 oxígenos. 3 oxígenos. ¿Hidrógeno? 5. Son 5. 2 aquí abajo, 3, 4 y 5. 5 carbonos, 5 hidrógenos. Fósforo. Prácticamente estos dos compuestos tienen la misma cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. ¿No? A eso llamamos isomería. Isomería son compuestos de la misma cantidad, la misma fórmula molecular, los dos, ambos. ¿Cuál es la diferencia entre dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3 fosfato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Son iguales? ¿Qué dicen? ¿Son iguales o no son iguales? Vean el carbono 1. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Carbono 1. Tiene 3 hidrógenos. Y si ven el otro, el gliceraldehído, ha perdido, no tiene los 3 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos que estaban en las partes del carbono 1 pasaron al carbono 2. ¿Sí o no? Sí. Pasaron al carbono 2. Entonces, el cambio de posición de los átomos me indica que hay isomería. Es misma fórmula molecular, pero hay un reordenamiento de los átomos de hidrógeno, o como en este caso, como también puede haber de oxígeno. Puede ser que también el fósforo haya cambiado de lugar y también son isómeros. O sea, que el reordenamiento de alguna de las moléculas dentro de esta fórmula se llama, a eso llamamos isomería. A eso llamamos isomería. ¿Y por qué se estudia isomería? Yo le decía a un docente de bioquímica, ¿por qué cree que los estudiantes de medicina tienen que saber qué es isómero? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué? Si no son químicos, no son bioquímicos. Yo soy bioquímico, pero ¿por qué el estudiante de medicina? ¿Por qué? Porque el organismo solamente reconoce a ciertos isómeros. Ahí la importancia, el por qué saber qué es isomería. O sea, por ejemplo, si tenemos glucosa dehidrogenasa y tenemos glucosa levogirasa, el organismo está capacitado para solamente reconocer glucosa dehidrogenasa y no levogirasa. Entonces, eso es la importancia, el por qué yo tengo que estudiar qué es isomería. ¿Me entienden? ¿Qué es la isomería? Es la sustancia de misma fórmula molecular, pero con un reordenamiento de los átomos, ya sea de hidrógeno o oxígeno. ¿Ves? ¿Me entienden? Son la misma fórmula molecular, pero hay un reordenamiento. Vamos con las liasas. Las liasas catalizan la ruptura de los enlaces químicos, excluyendo los enlaces peptídicos por un proceso distinto al de hidrólisis. Este compuesto químico
que tiene 6 átomos de carbono, va a haber una ruptura en el tercer átomo de carbono. Estas enzimas destruyen, rompen el enlace en el tercer átomo de carbono y los libera de esta manera, en dos compuestos muy diferentes al inicial. No necesitan agua como las hidrolasas. Las hidrolasas rompen enlaces, pero en presencia de moléculas de agua. Las liasas no necesitan de moléculas de agua para romper este enlace. ¿Me entienden? ¿Qué hacen las liasas? Rompen los enlaces, excepto los peptídicos. ¿Dónde encontramos enlace peptídico? En las proteínas. O sea que las liasas pueden romper un enlace glucosídico, un enlace lipídico, pero no pueden romper los enlaces de las proteínas. ¿Me entienden? Hay una excepción. Entonces, las liasas rompen enlaces químicos. Lo último, el último, que según la Unión de Bioquímicos son las ligasas. Cataliza la formación de enlaces entre carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre u otros átomos, generalmente utilizando energía de hidrólisis del ATP. Básicamente, ¿qué dicen las ligasas? Para realizar la hidrólisis de un compuesto químico en otro compuesto químico, necesitan energía. O sea, ¿qué energía? ATP. Por ejemplo, el glutamato más un amonio más ATP más agua se va a convertir en glutamina más ADP más fósforo inorgánico. Entonces, les pregunto yo a ustedes, en las otras clasificación de las enzimas, ¿había ATP? No había ATP, pero la ligasa tiene la característica de participar cuando hay ATP, muy diferente, ¿no? ¿Por qué hay ATP en la ligasa y no en lo otro? ¿Por qué? Porque esta necesita energía, las otras no necesitan energía, necesitan ATP, adenosín fosfato, es un nucleótido. Las otras no necesitan energía, esta sí necesita energía. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la causa? La causa, así está hecha la clasificación. No se entiende por qué necesitan ATP y la otra no. En los libros dice así de esa manera puntual. Mira. Su tarea para investigar, si quiere investigar más bioquímica, vaya al blanco, pero no hay la razón del por qué las liasas necesitan ATP. No hay la razón. Pero ellas es un modo de clasificación que se da. Muy diferente a las otras. Algunas necesitan agua, algunas necesitan ATP, algunas no necesitan de nada. Vamos. ¿Cuáles son los factores que modifican la actividad enzimática? ¿Cuáles son los factores? No se pueden olvidar la temperatura, el pH, las radiaciones, alfa, beta, son factores que modifican la actividad enzimática. Por ejemplo, esta enzima que se encuentra en la lactasa, esta enzima, si yo tengo fiebre, ¿qué es fiebre? ¿Qué tiene por fiebre? Aumento de la temperatura corporal. ¿Cuánto es la temperatura corporal? Si yo tengo la temperatura de Luis 37 grados, ¿está con fiebre? Está con fiebre. Porque la temperatura corporal normal es 35.5 a 36.5. Este aumento de temperatura hace que esta enzima se degrade. Y si no hay esta enzima, se degrada, se pierde la actividad enzimática.
no va a haber quien le libere la glucosa para formar ATP. O sea que la temperatura, las radiaciones, el pH, me modifican la actividad enzimática de las enzimas. Bueno, esto más o menos les explica cuál es la temperatura óptima de las enzimas. La temperatura corporal humana. ¿Cuál es la temperatura? 35.5 a 35.5. Entonces, la mayor actividad enzimática se da a una temperatura óptima. Si yo, por si acaso, estoy con baja temperatura, ¿qué va a pasar con la enzima? No va a haber una actividad enzimática. La enzima se destruye. La enzima deja de desarrollar de catalizar la reacción química. Ahora, el pH. ¿Cuánto es el pH de la sangre arterial? pH de la sangre. 7,35 a 7,45 es el pH de la sangre arterial. No, sí, sangre. Y ahora, si yo disminuyo el pH menor a 7, si mi pH disminuye de la sangre a 5, acidosis, ¿la persona vive? No vive. ¿No? ¿Por qué no vive? ¿Por qué creen que no vive? Porque es muy ácido Es muy ácido la sangre, es muy ácido. Pero una de las razones también puede ser que ya las enzimas no trabajan, por lo tanto no hay reacción química, por lo tanto no hay vida. ¿No? Entonces, si el pH es muy ácido, las enzimas se degradan, entonces las enzimas dejan de trabajar, las enzimas, no hay reacción química, no hay metabolismo, por ende no hay vida. Ahora, si el pH también es muy alcalino, está con un pH de 9, ¿es compatible con la vida? No. Tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco hay reacción química y tampoco hay vida. Sin reacciones químicas, cada segundo que pasa, nuestro organismo está desarrollando un sinnúmero de reacciones químicas que nosotros no podemos ver. Las enzimas están trabajando, nuestro hígado está trabajando, pero nosotros no podemos ver. Entonces, si no hay reacción química, no hay vida, prácticamente. pH. Esto es lo último que voy a avanzar. Reacción química. Reacción química. ¿Qué tiene que haber para que haya una reacción química? Tiene que haber la participación de una enzima, ¿más qué? Más sustrato. Esto me va a dar origen a un producto, que es muy diferente al sustrato. ¿Hasta ahí entienden? Una reacción química está dado por enzima más sustrato, eso me da producto.
¿correcto? Hay cierto tipo de enzimas que necesitan una ayudita. Como algunos estudiantes tienen su ayuda a memoria, ¿no? Estas enzimas también necesitan una ayuda. Estas enzimas necesitan de ciertos ayudadores que se llaman cofactores. Estos cofactores pueden ser de tipo metálico, o sea, metales, o también pueden ser provenientes de vitaminas. ¿Qué vitamina? Vitaminas del complejo B. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Ciertas enzimas necesitan, para poder catalizar las reacciones químicas, de ciertos ayudadores. Y estos ayudadores se llaman cofactores. Tenemos cofactores metálicos y cofactores provenientes de vitaminas del complejo B. Que al próximo semestre, que se llama Bioquímica 2, lleva todo lo que es vitaminas en el primer parcial. Bueno, vamos a avanzar los cofactores. ¿Ya? Tanto los grupos protéicos como las coenzimas se relacionan con las vitaminas. Por ejemplo, ahí tienen un cofactor. ¿Qué se llama el cofactor? PPT. ¿Qué es el cofactor? Pirofosfato de tiamina. ¿Qué vitamina está involucrada? Vitamina B1. O sea, que esa coenzima va a ayudar a la enzima para catalizar la reacción química. ¿De quién proviene? De la vitamina B1. Luego vamos con el PAL, fosfato de piroxal. ¿De qué vitamina? Vitamina B6. No todas las enzimas, por si acaso, son cofactores. No todas. Especialmente les estoy diciendo las vitaminas del complejo B. Por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E no forman parte de los cofactores, pero las vitaminas del complejo B sí. Vamos con el otro. FAD, flavin, adenin, dinucleótido. ¿Qué vitamina? Vitamina B2. NAD, nicotin, adenin, dinucleótido. ¿Qué enzima? Nicotinamida. Coenzima A está involucrada el ácido pantoténico, que es la vitamina B5. ¿Me entienden? Ciertas enzimas necesitan de ciertos cofactores para catalizar la reacción química. No todas necesitan, algunas necesitan. O sea, necesitan una ayudita. ¿Quién les ayuda? Las vitaminas del complejo. Vamos con los otros cofactores. Estos cofactores son los metales. ¿Cuáles son? Hierro, cobre, zinc, magnesio, manganeso, selenio y molibdeno. O sea que estos metales forman parte de las enzimas para catalizar las reacciones químicas. Aplicación clínica, vamos a estudiar. ¿Saben qué es un infarto agudo de miocardio? ¿Saben o no? ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? ¿Qué es un infarto agudo de miocardio para todo el grupo? Porque si no saben, no puedo avanzar. Eso lo van a avanzar más adelante. Por eso yo discrepo que en la materia de bioquímico les den enfermedades. Si no saben ni qué es una enzima, ¿cómo van a avanzar enfermedades? No, es inconcebible, pero ya hay algunas. Bueno, vamos con las enzimas séricas. Vamos a hacer la aplicación para aquello estudio de enzimología. Ya sabemos que son compuestos químicos orgánicos que catalizan reacciones químicas. Es muy importante estudiar qué son las enzimas. Por ejemplo, ahí tienen un caso clínico. Carlos tiene 17 años. No concurrió al colegio por presentar una orina pura. ¿Qué color tiene la orina? Normal.
amarillo, pero esta orina es de color caoba, acompañado de intensa fatiga, decaimiento, pérdida de apetito. En el examen físico presentaba la piel y las mucosas de color amarillento. ¿Qué llamamos eso? Llamamos ictericia. La presencia de un color de la piel y de las mucosas de color amarillo se llama ictericia, por lo que consultó a un médico. Este le solicitó análisis de laboratorio. Vamos, ¿qué le ha solicitado el médico? Le solicitó un hepatograma, bilirrubina total directa, las transaminasas hepáticas y la fosfatasa alcalina. El médico le pidió eso: hepatograma, bilirrubina, transaminasa. ¿Qué son las transaminasas? ¿Alguien sabe? Avanzamos en las transaminasas, ¿se acuerdan? Las transaminasas son enzimas que se encuentran en el tejido muscular esquelético, en el cerebro, en el corazón y en el hígado. Las transaminasas hepáticas son muy útiles para la detección de patologías hepáticas. Por eso es que es muy importante estudiar qué enzima. Por eso que a veces me da rabia que no le tomen la importancia a la materia. Y es el único grupo que tengo. Hubiera preferido nomás a los bioquímica 2, que me hubieran dado puro bioquímica 2, porque tengo muchos alumnos de bioquímica 1 que son muy aplicados y que me rogaron para llevar bioquímica 2 y hubiera dejado esta materia. Porque hay mucho desinterés de la materia, parte del grupo. El anterior grupo tenía puro estudiantes que se dedican al 100% al estudio, de mucho nivel, como dice el doctor Desidero, mucho nivel. Pero ya se cambiaron de grupo, me pidieron, queremos estar con usted, pero ya no había grupo. ¿Ya? Bueno, lástima, pero ya acaba el semestre. No sé si voy a postular de química. Bueno, vamos con las transaminasas. No me quiere ver. Tal vez, ¿no? Bueno, las transaminasas, ¿qué hacían las transaminasas? Transferían un grupo amino, estaban en las células del músculo esquelético, en el hígado, en el cerebro y en el corazón. Las transaminasas son enzimas que se localizan preferentemente en el hígado. Lo más importante son la GPT y la AST. La AST se encuentra solamente en el citoplasma. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que las transaminasas nos sirven para la detección de patologías hepáticas, que cuando se liberan del tejido hepático, cuando hay una necrosis del nivel del hígado, estas se liberan en el plasma en mayor cantidad. Por eso es que es muy útil la detección de estas transaminasas en el diagnóstico de patologías hepáticas. ¿Me entienden? Por eso es que es importante saber qué son las transaminasas. Bueno, vamos con esta transaminasa. Vamos con la significación clínica. El aumento de las transaminasas en sangre más de 10 veces por encima de los valores de referencia confirma el diagnóstico de hepatitis aguda. O sea, las TGO, ¿cuáles son las transaminasas? Para que me entiendan un poquito más. Transaminasas hepáticas. ¿Qué son las transaminasas? Son un tipo de enzimas que se encuentran a nivel del hígado, del músculo, del corazón y del cerebro. Estas transaminasas se llaman TGO y TGP. Estas transaminasas tienen un valor en suero menor a 12 unidades internacionales. Menor a 12. El aumento mayor va de 10 veces, me indica que estamos frente a un paciente con hepatitis aguda. ¿Me entienden? El aumento de las transaminasas hepáticas por mayor a 10 veces de lo normal, mayor a 12 unidades internacionales, me indica hepatitis aguda. La elevación sérica me indica que hay una hepatonecrosis.
hay una necrosis en el hígado. Bueno, la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima de origen hepatolineal, intestinal, leucocitario y renal. O sea, es un tipo de marcador también la fosfatasa alcalina, que es otra enzima en la detección de enfermedades hepáticas. Bueno, vamos con hepatitis aguda. Bueno, ahí terminó esta clase. Saquen una hoja.